Muy buenas noches. Nosotros somos un grupo de estudiantes de metodología de la investigación y le vamos a presentar lo que es investigación de campo. Ahora vamos a compartir pantalla. Como pueden ver, esto es metodología de la investigación. Este grupo está representado por Francisca Páez, Altagracia Tiburcio y Soberda Rodríguez. Nosotros le vamos a estar hablando sobre la metodología de la investigación. Los temas que vamos a exponer son investigación de campo, características de la investigación de campo, tipos de investigación de campo y técnicas, etapas de la investigación de campo. Yo le voy a dar una breve introducción de lo que es investigación de campo. Como se podría decir, yo diría que es aquella aplicación implica la extracción de información de datos directamente a la realidad, utilizando técnicas y métodos de recolección como encuesta, entrevista, en fin. Este tipo de investigación es dar respuesta a una situación determinada o problema planteado. En conclusión, yo podría decir que la investigación de campo se utiliza en método científico y permite un nuevo medio en la realidad social. Como pueden ver ahí en la imagen, ahí está ese señor haciendo una investigación de campo. Este tipo de investigación se presenta mediante el uso de una variable externa no comprobada. Es decir, ese proceso a él se le va a alargar más. ¿Por qué? Porque él ahora es que está estudiando el caso. Lo dejo con mi compañera que le vas a seguir hablando. Y características de la investigación de campo. Entre las características tenemos la ubicación, fuentes originales, tiempo y costo, obtención de datos. La ubicación es conocer y profundizar el tema. Fuentes originales es aquel que investiga a base de datos en el hecho. Tiempo y costo. Este tipo de investigación es necesario porque recauda informaciones del hecho, tiempos y puede ser muy costoso. Obtención de datos es aquel que recauda informaciones del hecho y fotos a través de entrevistas. La característica de campo, la característica de investigación de campo se basan a hechos a través de investigación de manera presencial, de manera histórica, y se puede realizar encuestas beneficiando a la tasa de respuesta. Lo dejo con mi compañera que le va a seguir hablando sobre los tipos de investigación. Prende el micrófono, Sobeida. Ya lo prendí. No me sale. Pasa con la cámara. Lo tengo prendido. Sale. Pues bien. Sale. No me sale, mi amor. Pero se está escuchando, habla. El micrófono. Ok. Pues bien, ya hablado de las características, vamos a hablar de los de investigación de campo. Los tipos de investigación que hacen para estudiar un fenómeno nuevo. También para establecer relaciones entre variables. Y de acuerdo a su objetivo, se clasifican en 7 tipos, que son explorativa, descriptiva, correlacional, evaluativa,
explicativa, comparativa, descriptiva. Ahora vamos a definir cada una de ellas, cada uno de los tipos. La explorativa es un tipo de investigación que recopila datos para estudiar fenómenos poco estudiados. Un ejemplo de ella es el bullying en un salón de clase. Un grupo de profesores investigan en un salón de clase sobre hacen una investigación sobre el bullying de un salón de clase y sus datos son tan relevantes que deciden ampliar la investigación. Descriptiva. Este tipo de investigación explica, analiza aquellos fenómenos que no han sido medidos. Ejemplo, un estudio determina cuántas horas los niños duran frente a la pantalla de un teléfono en un lugar determinado. Tipo de investigación correlacional. Es un tipo de investigación de campo que mide las relaciones que hay entre variables que están entre sí. Lo de ella es un estudio que relacione el aumento de masa muscular de personas que se alimentan con suplementos de proteína. Ahora con investigación evaluativa. Investigación evaluativa es aquella investigación que busca demostrar, se apega a ciertos paradigmas o modelos de la realidad. Ejemplo, un estudio que determine si un grupo de mujeres tuvo antojo durante el mes de gestación, su primer trimestre de gestación. Tipo de investigación explicativa. Este tipo de investigación explicativa explica las ocurrencias que hay de un fenómeno a partir de dos o más variables. Ejemplo de ella, la violencia doméstica y la pobreza. Como resultado, la deserción escolar o el bajo índice académico. Tipo de investigación comparativa. Este tipo de investigación, su objetivo es hacer comparar tipos de datos. Un ejemplo de ellas, un estudio que compare los hábitos alimenticios de personas que trabajan en fábrica, personas que trabajan en el hogar. Tipos de investigación propositiva. Este tipo de investigación, su objetivo es dar un diagnóstico de aquellos fenómenos ya estudiados y con ellos proponer una solución. Un ejemplo de ella es un gerente de una empresa decide que su modo de producción de zapatos no funciona y hace una propuesta para trabajar más zapatos en poco tiempo. Hasta aquí mi participación. Voy a dejar a la compañera Altagracia. Ok, muy bien. Ahora yo le voy a hablar un poco de lo que es la técnica de investigación, donde ya como vieron bien que nos explicamos en los tipos de la investigación, ahora nos faltan las técnicas, las cuales son encuesta, experimento de campo, entrevista, recopilación de biográfica y grupo de discusión. Como pueden ver, en la técnica de investigación son las técnicas mediante las cuales el investigador efectuará
la recopilación de datos que necesita para su investigación, la cual se hará una obtención o captura de información en lugar de los hechos. Pero debido al fenómeno o sucesor donde puede estudiar y utilizando la investigación de campo, existen diferentes tipos de técnicas que permiten la recopilación de información, las cuales están basadas en tipos de datos que se deben obtener. En esos datos tenemos, como bien dicen ahí, el experimento de campo. Es donde utilizamos y no permite observar cómo se desarrollan los comportamientos de los sujetos estudiados, su hábito natural. No obstante a esto, si el sujeto no está siendo estudiado, es lo posible que cambie su naturalidad con el compartimiento, perdiendo así una objetividad en el estudio. Ahora le voy a hablar de lo que es la observación. Esa técnica de la observación puede aplicarse de dos formas distintas. Una de ellas es de manera pasiva, donde el investigador se limita a observar su sujeto de estudio de afuera, y la otra es el participante involucrándose en el grupo de estudio, compartiendo con los datos y su experiencia. Dependiendo a la técnica utilizada para llevar a cabo la investigación de los datos, se recogerán varios tipos. En caso de observación pasiva, los datos recogidos serán el tipo cuantitativo y en la observación particular serán los tipos cualitativos. ¿Por qué serán los tipos cuantitativo y cualitativo? Porque como pueden ver en la observación pasiva solamente están los datos recogidos, que esa es cuantitativa, que ahí es donde se pueden contar todos los datos que se recopilaron en esa investigación. En la observación participante, eso están los objetos que pudieron observar, por eso decimos que es cualitativo. En encuesta podemos decir que se realiza mediante la utilización de un cuestionario que de hecho permite alcanzar una gran cantidad de personas al mismo tiempo, sin la obligación de entrar en contacto con ella, ya que puede ser entregado por cualquier medio, por tanto digital como físico. En la entrevista, el investigador es donde se encuentra con el sujeto de estudio de una manera personal, realizando preguntas para obtener información, y gracias a esto, el tipo de información con que contiene es muy detallada, ya que el investigador puede abundar más sobre la pregunta que crea necesaria para obtener esa información. Pero a través de eso existen dos formas de entrevista. La entrevista estructurada, que es la que consta de una guía de preguntas previamente confeccionada. Y la otra es la entrevista estructurada, es donde el entrevistador va formulando las preguntas para llegar a una información que necesita a medida que va hablando con el sujeto. En la historia de la vida, este tipo de técnica se utiliza para obtener información acerca de la forma o modo que vivan alguna comunidad. Es un determinado periodo de tiempo para realizarla. Se utiliza o se puede valer de relato e historia obtenida en diferentes personas, o también de un archivo histórico encontrado en el medio de comunicación, periódico, carta, entre otros, de todos esos objetos. Por último, tenemos el grupo de discusión, que es cuando se utiliza una técnica de grupo de discusión, es la formación obtenida de este tipo cualitativa,
Además, puede ser utilizada como complemento de la entrevista, permitiendo obtener datos acerca de la estructura y el tipo de corriente ideológica que posee el grupo de personas al estudiarla. Un instrumento muy importante son las características que se utilizan en una investigación de campo. El objetivo de información clasifica e incluye volverla más comprensible para su posterior análisis. Por tanto, los instrumentos se dividen en 3 grandes grupos. Esos grupos son instrumento ordinario, instrumento clasificatorio e instrumento diagramático o cartógrafo. En el instrumento ordinario, ese instrumento se utiliza, tal como dice su nombre, sugiere para ordenar datos obtenidos de la investigación, donde en la forma que pueden ser ordenados depende el tipo de instrumento que usted vaya a utilizar. En el instrumento clasificatorio, podríamos decir que es donde se comparten ciertas características previas determinadas como tiempos y magnitudes del lugar, entre otros. En el instrumento diagráfico cartográficos, en este instrumento es donde observamos los datos a simple vista, ya que encuentran, ¿cómo se dice? Ahí es que donde se representan mediante símbolos, imágenes, mapas. Por este motivo es que utilizamos mayormente cuando se trabaja en zonas rurales, estudio de mercado o censo, entre otros. Entonces, ahora, como pueden ver, yo les voy a hablar ahora un poquito de lo que es la etapa de la investigación de campo. En esta etapa es el proceso en la que se elabora una investigación de campo. Se lleva a cabo en diferentes etapas que se describen a continuación, que son definir la problemática, elegir la técnica y la herramienta adecuada, el uso de las herramientas, análisis de datos y expresiones de los datos. En definir la problemática, es donde se determina el problema de tratar o de eliminarlo. Es decir, se debe limitar solo a finalizar la situación de una zona de interés para la investigación. En la técnica y herramienta adecuada, luego de tener en esta encuesta el problema, por supuesto, es elegir las herramientas o la técnica adecuada para la investigación. La opción que más se utiliza son los cuestionarios, la entrevista, los experimentos, entre otras. En esta técnica se corresponden con tipos de problemas de estudio, ¿cómo se dice? Corresponden en tipo de problemas de estudio. Entonces también le vendría hablando de lo que es el uso de las herramientas, como le dije ahí, que en esta herramienta escogida para llevar a cabo toda la investigación. En el análisis de datos es donde se recopilan a través de la técnica utilizada, que se puede agrupar para realizar sus análisis de forma objetiva, en fin de que no existan tareas de la investigación y poder darle una solución al problema. Y por último, está lo que es la exposición de los datos. La etapa final de la investigación, asimismo, se expone la teoría existente a las posibles situaciones o respuestas de la interrogante que surgen del planteamiento de problemas. Como pueden ver, hay una breve conclusión que no creo que sea necesario leerla porque en realidad está ahí, pero en realidad sí, tuvimos mucha experiencia
en nuestra investigación, porque a través de ella pudimos entender muchas cosas que no sabíamos, como tener los datos de la realidad sobre los determinados fenómenos. También a partir de esto podríamos definir los tipos de investigación para luego ser seleccionado. Así sucesivamente. Es como le dije, no lo voy a leer porque eso está ahí en la diapositiva y cuando ustedes puedan ver la diapositiva, van a leerla y van a mirarla bien. Es cuanto, espero que esta exposición le haya gustado y le sea de un provecho para su futuro. Muchas gracias. Denle un like. Darle un like, comparte. Era yo relajado. Qué chévere te quedó. Quedó. Ay, Dios. Ay, ay.